La Biblia y la historia del pueblo africano. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de historias bíblicas. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante para explorar un tema que a menudo se pasa por alto, la relación entre la Biblia y la historia del origen del pueblo africano. La Biblia, un libro sagrado que ha dado forma a culturas y religiones durante milenios, contiene información importante sobre los orígenes y las contribuciones de los africanos. Profundicemos en las Sagradas Escrituras para descubrir detalles menos conocidos y aprender más sobre los antepasados bíblicos de los pueblos negros y africanos. Antes de comenzar nuestro vídeo, solo quería recordarte que te suscribas al canal y dejes un me gusta para que podamos continuar con contenido de calidad para ti. Pueblos africanos en la Biblia. ¿Sabías que la presencia del pueblo africano en la Biblia es más extensa de lo que uno podría imaginar? Por ejemplo, el pueblo de Israel vivió durante siglos en Egipto, en el norte de África, durante el periodo de su esclavitud. Además, varios pueblos africanos, conocidos por su piel oscura y su rica herencia cultural, tienen sus orígenes documentados en las Escrituras. Según la Biblia, todos los pueblos actuales descienden de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. El hijo Cam está especialmente asociado a los orígenes de muchos pueblos africanos. Cam, hermano de Sem, antepasado de los pueblos semíticos, como árabes y judíos, y Jafet, antepasado de europeos y asiáticos, es citado como progenitor de varios grupos africanos. El nombre Am, en hebreo, arameo y otras lenguas antiguas, significa quemado u oscuro, posiblemente en referencia al tono de piel de sus descendientes. Las genealogías bíblicas en Génesis 10 describen a Cam como el padre de Cas, Mizraim, Put y Canaán. Cas a menudo se asocia con las regiones de Sudán y Etiopía, mientras que Mizraim está vinculado a Egipto y Put a Libia. Canaán, en cambio, representa una región más al norte, distinta de los pueblos africanos. La presencia de los pueblos africanos en las narrativas bíblicas es rica y significativa, destacando su contribución no solo a la historia de los pueblos bíblicos, sino también al desarrollo de civilizaciones y culturas antiguas. Uno de los ejemplos más destacados es la figura de la reina de Saba, quien, según el Libro de los Reyes y el Libro de las Crónicas, visitó al rey Salomón en Jerusalén. Su visita ilustra la importancia del pueblo africano, en particular de la región etíope, como centro de riqueza, sabiduría y poder en la antigüedad. La reina de Saba fue una líder sabia e influyente que buscó conocer la grandeza de Salomón, reflejando el intercambio cultural entre las civilizaciones africana e israelita. Otro ejemplo importante es el del profeta Jeremías, quien menciona a los egipcios en varios puntos de sus escritos. Egipto, con su grandeza y poder, aparece como una nación influyente en la Biblia, no solo por su proximidad a Israel, sino también como centro de cultura y religión. El pueblo egipcio, descendiente de Mizraim, uno de los hijos de Cam, jugó un papel crucial en los relatos bíblicos, desde la esclavitud de los israelitas hasta el éxodo y el período de la diáspora. Egipto fue una tierra de refugio para muchos israelitas, incluidos José y María, quienes huyeron allí con el niño Jesús para escapar de la persecución de Herodes. El papel de los egipcios y otros pueblos africanos también se describe de manera significativa en la historia de Moisés. Criado en la corte del faraón, Moisés experimentó la cultura egipcia antes de ser llamado por Dios a liberar a los israelitas de la esclavitud.
La conexión de Moisés con Egipto resalta cómo los africanos no eran solo figuras periféricas en la historia bíblica, sino que estaban directamente involucrados en las grandes narrativas de la liberación y la fe. La experiencia de Moisés en la tierra de los egipcios lo marcó profundamente y lo ayudó a prepararse para guiar al pueblo de Israel en su camino de fe y libertad. Además, la Biblia habla de la interacción de los israelitas con los pueblos africanos, como los filisteos, que eran una de las naciones que habitaban la región del norte de África, y los etíopes, conocidos por su fuerza y habilidades militares. El rey Ezequías, en 2 Reyes 19, hace referencia a este pueblo y su alianza con otros pueblos vecinos. La interacción entre los pueblos israelita y africano no fue solo un encuentro de culturas, sino también de conflictos y alianzas estratégicas, mostrando la complejidad de las relaciones internacionales en ese momento. Finalmente, es importante resaltar que la presencia de los africanos en la Biblia va más allá de la mera mención de reyes y pueblos, refleja la interconexión de las civilizaciones en un mundo antiguo globalizado. Egipto, Etiopía, Libia y otras regiones africanas desempeñaron papeles cruciales en las historias de los patriarcas y profetas, influyendo profundamente en el desarrollo espiritual y social de las sociedades antiguas. Esta rica historia muestra que los pueblos africanos estaban en el centro de la narrativa bíblica, y sus contribuciones dieron forma al destino de muchas civilizaciones, incluido el pueblo de Israel, y cómo siguen siendo una parte esencial de la historia religiosa y cultural del mundo. La migración de Abraham a Canaán no fue solo un desplazamiento físico, sino también espiritual. Se convirtió en el patriarca de un pueblo que luego viviría periodos de esclavitud, liberación y diáspora. El viaje de Abraham también implicó interacciones con otros pueblos y civilizaciones a lo largo de su viaje, incluidos los egipcios. Cuando hubo hambre en Canaán, Abraham y su esposa Sara bajaron a Egipto, donde tuvo que lidiar con cuestiones de identidad y fe. Este episodio marca uno de los primeros momentos de interacción significativa entre los pueblos semíticos y africanos, lo que refleja cómo la migración contribuye a la formación de relaciones interconectadas entre diferentes grupos. Otro ejemplo sorprendente de migración bíblica es el traslado de José, hijo de Jacob, a Egipto. Vendido como esclavo por sus hermanos, José se convirtió en una figura prominente en Egipto, ayudando a salvar al país y la región circundante de la hambruna. Su historia no solo refleja la fuerza de la divina providencia, sino también la importancia de Egipto como civilización que acogió a los extranjeros y los integró a su sociedad. Egipto se convertiría entonces en el lugar donde vivirían los descendientes de Abraham, los israelitas, durante el periodo de hambruna, y su estancia allí establecería una conexión profunda entre el pueblo de Israel y los pueblos africanos. La migración de los israelitas a Egipto sería también un hito en la formación del pueblo hebreo. Inicialmente, los israelitas fueron bienvenidos en Egipto, pero, con el tiempo, quedaron esclavizados. La historia del Éxodo, liderada por Moisés, es una de las más emblemáticas del Antiguo Testamento e ilustra no solo la opresión, sino también la esperanza de liberación. La migración de un pueblo que ha vivido durante siglos en una tierra extranjera y su regreso a su tierra prometida, Canaán, es un poderoso símbolo de resistencia y fe. La transición entre Egipto y Canaán representó un cambio radical en la identidad y las relaciones geopolíticas de la región. Finalmente, la Biblia también documenta las migraciones de pueblos vecinos de Israel, incluidos los filisteos, edomitas,
moabitas y amalecitas, quienes, en muchos casos, se originaron en áreas del norte de África y el Medio Oriente. Estos pueblos migraron, conquistaron tierras y establecieron reinos, generando conflictos y alianzas con los israelitas a lo largo de los siglos. La historia de las migraciones de estos pueblos demuestra cómo los movimientos humanos siempre han sido un factor determinante en la dinámica del poder, la cultura y la fe, y cada grupo aportó sus propias tradiciones, religiones e influencias al tejido más amplio de la historia bíblica. Estas migraciones y sus conexiones trascienden las fronteras físicas, espirituales y culturales. Muestran cómo las culturas humanas se entrelazan y se influyen mutuamente a lo largo de la historia, formando una red de interacciones que van más allá de las limitaciones geográficas y temporales. La historia bíblica, con sus narrativas de migración y transformación, ofrece una visión profunda de cómo las personas, cuando migran, no solo buscan nuevos hogares, sino que también se conectan entre sí, intercambiando conocimientos, fe y cultura, dando forma al mundo antiguo y dejando un lugar duradero. Legados que aún resuenan en las tradiciones y la fe contemporáneas. El legado africano en la Biblia. La Biblia revela no solo los orígenes de los pueblos africanos, sino también su rica herencia cultural y espiritual. Los descendientes de Cas, Mizraim y otros hijos de Cam dieron origen a reinos influyentes como Egipto y Nubia y desempeñaron papeles cruciales en el desarrollo de ciudades y naciones. Estos relatos refuerzan que la historia africana no está aislada, sino profundamente entrelazada con la narrativa bíblica y el desarrollo de la civilización global. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que ofrece una visión rica y diversa de los orígenes y contribuciones de los pueblos africanos. Esta perspectiva nos invita a valorar y respetar el patrimonio cultural de estos pueblos y a reflexionar sobre la interconexión entre las historias humanas a lo largo del tiempo. Por tanto, la Biblia sigue siendo una fuente de conocimiento e inspiración para comprender las raíces y la diversidad de la humanidad. Las aportaciones de los descendientes de Cam. La Biblia describe a los descendientes de Cam como fundadores de civilizaciones influyentes. Por ejemplo, Cush se presenta como el padre de varias naciones africanas, incluidas Nubia y el reino de Cush, mientras que Mizraim se identifica como el antepasado de los egipcios. La relación entre Egipto y el linaje de Cam es tan profunda que el término Mizraim todavía se usa hoy en hebreo para referirse a Egipto. Otro descendiente notable de Cas es Nimrod, descrito como un poderoso cazador y fundador de ciudades importantes como Babel y Nínive, que fueron fundamentales para el desarrollo de la antigua Babilonia y Asiria. Además, las antiguas tradiciones judías y otros textos como el Libro de los Jubileos atribuyen a Cam la fundación de ciudades y provincias después del diluvio. Según estos relatos, Cam nombró una ciudad en honor a su esposa, Malus. Estas historias refuerzan el importante papel de los descendientes de Cam en la formación de las civilizaciones africanas y la historia de la humanidad. Las contribuciones de los descendientes de Cam quedan ampliamente evidenciadas en las Sagradas Escrituras, que destacan la fundación de importantes civilizaciones y el avance de culturas sofisticadas. Cas, hijo de Cam, es ampliamente reconocido como el padre de las naciones de Nubia y del reino de Cas, ubicado en lo que hoy es Sudán y el sur de Egipto. Estas civilizaciones desempeñaron un papel crucial en la historia del África antigua, con avances notables en arquitectura, comercio y organización política, que reflejan el legado de sabiduría y habilidad heredados de sus antepasados.
Otro ejemplo significativo es Egipto, fundado por los descendientes de Mizraim, otro hijo de Cam. El antiguo Egipto es conocido como una de las cunas de la civilización, contribuyendo a avances extraordinarios en áreas como las matemáticas, la ingeniería, la medicina y la escritura. Los egipcios construyeron magníficas pirámides y templos, que todavía son hitos de su grandeza y la sofisticación de su cultura. Este legado demuestra cómo el linaje de Cam ha tenido un impacto duradero en el desarrollo cultural y tecnológico del mundo. Los descendientes de Put, también hijo de Cam, se establecieron en regiones de la actual Libia y otras partes del norte de África. Este grupo jugó un papel importante en la difusión comercial y cultural a lo largo del Mediterráneo, conectando África con Europa y Oriente Medio. Su contribución al establecimiento de rutas comerciales y al intercambio de ideas entre regiones demuestra la influencia duradera de los pueblos de origen camítico en las interacciones globales. Además, la Biblia destaca a Nimrod, nieto de Cas, como un líder poderoso y un influyente constructor de ciudades. Nimrod fundó ciudades como Babel, Erech y Nínive, que se convirtieron en centros de poder y cultura en el antiguo Cercano Oriente. La mención de Nimrod en la Biblia como el primer valiente en la tierra, Génesis 10, 8-10, es evidencia de su importancia en la formación de imperios y la consolidación del liderazgo político entre los pueblos de esa época. Los descendientes de Cam también dejaron un legado espiritual. La interacción cultural entre los pueblos camíticos y otras civilizaciones del Medio Oriente contribuyó a la difusión de prácticas religiosas, ideas filosóficas y sistemas de valores que dieron forma a la espiritualidad de diversas culturas. La conexión entre África y los pueblos vecinos no solo fue de naturaleza material, sino también espiritual, lo que muestra cómo el linaje de Cam fue fundamental en la configuración de las creencias y prácticas religiosas que continúan influyendo en millones de personas en todo el mundo. Las migraciones de los pueblos y sus conexiones. La narrativa bíblica destaca la interconexión entre los pueblos africanos y otros grupos en el Medio Oriente. Por ejemplo, la historia de Abraham, que emigró de Ur de los Caldeos, actual Irak, a Canaán, simboliza un hito importante en las tradiciones abrahámicas. Posteriormente, la migración de José a Egipto, donde se convirtió en un líder poderoso debido a su capacidad para interpretar sueños, fue un punto de convergencia entre los linajes semítico y africano. Esta interacción preparó el escenario para acontecimientos futuros, como la esclavitud de los israelitas en Egipto y su liberación liderada por Moisés. Las migraciones de personas, especialmente en los tiempos bíblicos, no solo moldearon la geografía del antiguo Medio Oriente y el norte de África, sino que también tuvieron un impacto duradero en la formación de las culturas y civilizaciones que surgieron de estas regiones. La historia bíblica ofrece diversos relatos de migraciones importantes, y cada una de estas migraciones lleva consigo un legado de conexiones culturales, espirituales y políticas que están entrelazadas hasta el día de hoy. Una de las migraciones más notables es la de Abraham, quien, obedeciendo un llamado divino, abandonó Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, para establecerse en Canaán. Este movimiento simboliza el inicio de la formación del pueblo de Israel y supone un hito en la historia de las tres grandes religiones abrahámicas: Micas, judaísmo, cristianismo e islam.